El sonido metálico resonó por el bosque cuando María Valeria golpeó la oxidada puerta del vagón ferroviario. Nadie habría imaginado que aquella estructura abandonada, devorada por la vegetación y olvidada por el tiempo, escondería un secreto tan personal. La mujer de 34 años, recién viuda y con 2 pequeños a su cargo, había comprado aquellas hectáreas de terreno boscoso por apenas unos cientos de dólares, una ganga que todos en el pueblo de Oak Ridge, Ohio, consideraban una locura. «Tierra maldita», susurraban los ancianos. Pero María Valeria necesitaba desesperadamente un nuevo comienzo. Lo que nunca esperó fue encontrar, entre la maleza y los árboles centenarios, los restos de un antiguo tren de carga, y mucho menos descubrir, grabado en una placa metálica dentro del tercer vagón, su propio nombre, junto a una fecha de 1852. Si estás viendo este video desde un pequeño pueblo como Oak Ridge o desde una gran ciudad como Chicago, no olvides suscribirte para descubrir más historias asombrosas como esta, escondidas en los rincones olvidados de América. La vida de María Valeria Domínguez se había desmoronado como un castillo de naipes. En 1847, a sus 34 años, se encontraba completamente sola tras la repentina muerte de su esposo Thomas en un accidente en la mina local. Con 2 hijos pequeños, Elena de 8 años y Samuel de apenas 5, enfrentaba la cruda realidad de una América rural que no perdonaba a las mujeres sin protección masculina. La pequeña casa que rentaban en el pueblo le fue arrebatada apenas un mes después del funeral, cuando el propietario decidió duplicar el alquiler, sabiendo que ella no podría pagarlo. Las viudas suelen regresar con sus familias o volver a casarse rápidamente, comentó años después Elmer Watkins, dueño de la ferretería local, en una entrevista para el periódico local en 1890. Pero la señora Domínguez tenía ese fuego en los ojos que decía que no se doblegaría ante nadie. María Valeria había llegado a Ohio desde España cuando apenas era una niña. Sus padres habían fallecido durante la travesía, víctimas de una fiebre que arrasó el barco, dejándola huérfana al pisar tierra americana. Fue acogida por una familia de colonos que necesitaban manos adicionales para trabajar sus tierras. A los 16 años conoció a Thomas Harrington, un joven minero de ascendencia irlandesa con quien se casó apenas 6 meses después. Durante casi 2 décadas vivieron modestamente pero felices, hasta aquella fatídica explosión en la mina que le arrebató a su compañero para siempre. Con apenas $40 ahorrados y sin familia a la que recurrir, María Valeria tomó una decisión que escandalizó a todo Oak Ridge. En lugar de buscar un nuevo marido o aceptar la caridad del orfanato local para sus hijos, decidió invertir casi todos sus ahorros en la compra de 80 acres de terreno boscoso en las afueras del pueblo, tierra que nadie quería. «Recuerdo el día que vino a la oficina del registro de la propiedad», relató en sus memorias Herbert Collins, secretario del condado durante aquellos años. «Le advertí que aquellas tierras estaban malditas según las historias locales. Antiguamente formaban parte del territorio de paso de los nativos Shawnee, y se rumoreaba que varios colonos habían desaparecido misteriosamente en aquellos bosques. Además, la tierra era rocosa, difícil de cultivar. Pero ella simplemente dejó los billetes arrugados sobre mi escritorio y me pidió que preparara la escritura a su nombre. La propiedad costó exactamente $38,75, una cantidad ridícula incluso para los estándares de 1847. El bajo precio se debía no solo a la superstición local, sino también al hecho de que el terreno estaba completamente cubierto por un denso bosque y cortado por un profundo barranco que lo hacía aparentemente inútil para la agricultura o la construcción. María Valeria
y sus dos pequeños se trasladaron a una diminuta cabaña de madera ubicada en el límite de la propiedad. La estructura, abandonada años atrás por un trampero solitario, apenas tenía un techo que no goteara y paredes que mantuvieran a raya el frío del invierno de Ohio. Con la ayuda de Elena y Samuel, comenzó a limpiar un pequeño claro para plantar verduras, mientras recolectaba bayas silvestres y ponía trampas para conejos. Los domingos caminaban hasta el pueblo para asistir a la iglesia, donde soportaban las miradas compasivas y los cuchicheos malintencionados. Esa pobre mujer acabará regresando arrastrándose, si es que no enloquece primero en esos bosques malditos, comentó Dorothy Simmons, esposa del párroco, según recoge el diario de su sobrina encontrado en 1920 en el ático de la antigua rectoría. Durante los primeros meses, la vida en la cabaña del bosque fue extremadamente dura. El invierno de 1847 resultó ser uno de los más crudos que se recordaban en Ohio. La nieve se acumulaba en montones que llegaban hasta las ventanas, y el viento aullaba a través de las rendijas de la cabaña como si fueran almas en pena. María Valeria y sus hijos sobrevivieron gracias a las provisiones que habían logrado almacenar y al ingenio de la mujer para encontrar recursos donde otros no veían nada. Cuando llegó la primavera de 1848, los 3 habitantes de la cabaña del bosque se adentraron más profundamente en su propiedad, explorando cada rincón para identificar recursos que pudieran ayudarles a sobrevivir. Fue durante una de estas expediciones, siguiendo el curso de un pequeño arroyo que serpenteaba hacia el barranco, cuando Samuel hizo un descubrimiento que cambiaría sus vidas para siempre. «¡Mamá! ¡Mamá! Hay algo grande de metal entre los árboles», gritó el pequeño de 6 años, corriendo de vuelta hacia donde su madre y su hermana estaban recolectando raíces comestibles. María Valeria siguió a su hijo a través de la espesa vegetación, machete en mano, abriéndose paso entre zarzas y arbustos. El barranco se hacía más profundo a medida que avanzaban, formando una especie de cañón natural con paredes escarpadas a ambos lados. Y allí, donde el barranco se ensanchaba formando una pequeña hondonada protegida por altos robles y arces, apareció ante sus ojos algo completamente fuera de lugar en medio de la naturaleza salvaje, los restos oxidados de lo que parecía ser un antiguo tren. La locomotora, un modelo de principios de los años 1840, se encontraba parcialmente enterrada en la tierra, con enredaderas y musgo cubriendo gran parte de su estructura. Detrás de ella, igualmente invadidos por la vegetación, se alineaban 3 vagones de carga en diferentes estados de deterioro. El tiempo y los elementos habían castigado duramente aquella reliquia de metal, pero era indudablemente un tren completo, abandonado en medio de la nada, en una zona donde no existían vías férreas en kilómetros a la redonda. María Valeria dejó caer el machete, su mente incapaz de procesar lo que estaba viendo. ¿Cómo había llegado un tren entero hasta ese lugar tan remoto, tan inaccesible? No había rastro de vías ni de un camino lo suficientemente ancho para transportar semejante monstruo de metal. Era como si el tren hubiera caído del cielo o como si la tierra lo hubiera engullido para luego escupirlo en ese rincón olvidado del bosque. Recuerdo perfectamente la expresión en el rostro de mi madre. Relataría Elena Harrington 7 décadas después, en una entrevista para la Sociedad Histórica del Condado en 1918. Era una mezcla de asombro, miedo y algo más, como si hubiera encontrado algo que llevaba tiempo buscando, sin saber que lo estaba buscando. La familia Domínguez Harrington pasó el resto de aquel día examinando su extraordinario descubrimiento desde el exterior. La locomotora parecía ser un modelo Baldwin 440, comúnmente llamado American, por su popularidad en los ferrocarriles estadounidenses de la década de 1840. Su chimenea estaba torcida y la cabina del maquinista había perdido la mayor parte del techo.
pero aún conservaba cierta majestuosidad en su decadencia. Los 3 vagones conectados a la locomotora eran de diferentes tipos. El primero parecía haber sido un vagón de carga estándar, con grandes puertas correderas a ambos lados. El segundo era más pequeño y tenía ventanas, sugiriendo que podría haber sido un vagón de pasajeros o quizás una oficina móvil. El tercero y último era el más misterioso, completamente cerrado, sin ventanas visibles y con una única puerta metálica asegurada con una cadena y un candado enormes, ambos tan oxidados como el resto de la estructura. A medida que el sol comenzaba a descender entre los árboles, María Valeria decidió que era hora de regresar a la cabaña. Habría tiempo de sobra para explorar más detenidamente aquel extraño hallazgo. Sin embargo, antes de marcharse, algo llamó su atención en el lateral de la locomotora. Limpiando años de suciedad y óxido con la manga de su vestido, descubrió una placa de latón con una inscripción: Baltimore and Ohio Railroad, 1842, Liberty Line. El descubrimiento del tren abandonado mantuvo a María Valeria despierta toda la noche. La Baltimore and Ohio era una compañía ferroviaria bien establecida, una de las primeras en los Estados Unidos. Pero ¿qué hacía uno de sus trenes en medio de su propiedad en Ohio, lejos de cualquier vía conocida? Y más intrigante aún, ¿qué significaba Liberty Line? No recordaba haber oído nunca de una ruta con ese nombre. A la mañana siguiente, mientras los niños desayunaban, María Valeria tomó una decisión. No diría nada en el pueblo sobre su descubrimiento, al menos no hasta entender mejor qué era lo que había encontrado. Si algo había aprendido en sus años como viuda, era que la información podía ser tanto un arma como un escudo, y prefería tener el control sobre cuándo y cómo revelar lo que había en su propiedad. Armada con herramientas básicas, un martillo, un cincel y una palanca que habían pertenecido a Thomas, regresó al barranco, esta vez sola, dejando a Elena a cargo de su hermano menor. La luz de la mañana ofrecía una perspectiva diferente del tren. Menos fantasmal, quizás, pero no menos misterioso. María Valeria decidió comenzar su exploración por el primer vagón, cuyas puertas correderas parecían menos aseguradas que la puerta del vagón final. El metal crujió y protestó cuando aplicó la palanca en una rendija, pero finalmente cedió. La puerta se deslizó apenas unos centímetros, lo suficiente para que pudiera ver el interior. El olor que emanó del vagón era una mezcla de metal oxidado, madera podrida y algo más, algo orgánico y antiguo que no pudo identificar. Cuando sus ojos se adaptaron a la penumbra, vio que el vagón estaba prácticamente vacío, salvo por algunos baúles de madera desintegrados en las esquinas y lo que parecían ser montones de paja dispersos por el suelo. Forzando un poco más la puerta, logró crear un espacio suficiente para deslizarse dentro. Sus botas levantaron pequeñas nubes de polvo mientras avanzaba cautelosamente. En un rincón, algo brilló tenuemente bajo un rayo de luz que se filtraba por una grieta en el techo. Al acercarse descubrió que se trataba de una insignia metálica, similar a una placa de sheriff, pero de diseño diferente. La limpió con el pulgar y leyó la inscripción: United States Marshal, Western District. ¿Un vagón vacío y una placa de Marshal? La historia se complicaba. María Valeria guardó la insignia en el bolsillo de su delantal y continuó su inspección. En el suelo, cerca de donde había encontrado la placa, notó marcas extrañas en la madera. Acercándose más, vio que eran rasguños, como si alguien hubiera arañado desesperadamente la superficie. Un escalofrío recorrió su espalda al imaginar qué tipo de circunstancias podrían haber llevado a una persona a dejar tales marcas. El segundo vagón resultó más difícil de abrir. La puerta estaba bloqueada por algo en el interior.
Después de varios minutos de empujar y aplicar la palanca en diferentes puntos, logró crear una abertura lo suficientemente grande para ver qué obstaculizaba la entrada. Un escritorio volcado. Este vagón había sido claramente una especie de oficina móvil. Había estanterías en las paredes, ahora vacías excepto por algunos papeles amarillentos desperdigados, y en el centro, además del escritorio volcado, una silla giratoria de madera y metal yacía de costado. Con considerable esfuerzo, María Valeria logró mover el escritorio lo suficiente para entrar. Este vagón tenía ventanas, aunque la mayoría estaban rotas o cubiertas por la vegetación exterior. La luz que se filtraba creaba un mosaico de sombras y claridad que daba al lugar un aspecto casi onírico. En uno de los cajones del escritorio, que milagrosamente permanecía cerrado, encontró varios documentos. La humedad había deteriorado gran parte del papel, haciendo ilegible mucho del texto, pero algunos fragmentos eran aún descifrables. Se trataba de lo que parecían ser órdenes oficiales, con el sello del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, fechadas en febrero de 1842. El nombre del destinatario se había borrado casi por completo, pero el contenido hablaba de transportar con la máxima discreción y evitar las rutas habituales. Una frase en particular llamó su atención. La carga debe ser protegida a toda costa, pues su valor excede los $100,000. $100,000 en 1842 era una fortuna incalculable. María Valeria sintió que su corazón se aceleraba. ¿Qué tipo de carga valdría tanto dinero como para necesitar un tren especial, escoltado por un marshal y desviado de las rutas habituales? Con los documentos cuidadosamente guardados en su delantal junto a la placa, se dirigió hacia el tercer y último vagón, el más misterioso de todos, completamente sellado y asegurado con cadena y candado. Aquí, sus herramientas resultaron inútiles. El candado, aunque oxidado, era sólido y la cadena no mostraba señales de debilidad. Después de varios intentos frustrados, decidió regresar a la cabaña en busca de una sierra para metal que recordaba haber visto entre las pertenencias de Thomas. Mientras caminaba de regreso, su mente bullía con preguntas. ¿Se trataba de un tren del tesoro? ¿Un transporte de oro hacia o desde las casas de moneda del gobierno? ¿Y cómo había terminado en medio de su propiedad, lejos de cualquier vía férrea conocida? Esa noche, después de acostar a los niños, María Valeria extendió los documentos encontrados sobre la pequeña mesa de la cocina. A la luz vacilante de una vela, estudió cada fragmento legible, tratando de reconstruir la historia. Un pasaje parcialmente preservado mencionaba: Pat, tras los recientes robos en la línea principal, se ha determinado utilizar la ruta alternativa designada como Liberty Line, conocida solo por un selecto grupo dentro del departamento. Liberty Line. Ese nombre de nuevo. Algo se agitó en la memoria de María Valeria, una conversación escuchada años atrás, cuando recién había llegado a Ohio con Thomas. Uno de los mineros veteranos, un hombre mayor de piel oscura llamado Solomon, había mencionado ese término durante una cena. Thomas le había hecho callar rápidamente, mirando nerviosamente alrededor, y más tarde le explicó a María que algunas cosas era mejor no discutirlas abiertamente. La Liberty Line no es realmente una línea de ferrocarril, le había dicho Thomas en un susurro. Es como llaman algunos al ferrocarril subterráneo. El ferrocarril subterráneo. Aquellas palabras resonaron en la mente de María Valeria como el eco de una campana. No era un ferrocarril real, sino una red clandestina de rutas y casas seguras utilizadas por esclavos fugitivos para escapar hacia el norte y Canadá. Ohio, como estado libre ubicado justo al norte del río Ohio, que marcaba la frontera con los estados esclavistas, era una pieza clave en esta red. Pero si Liberty Line era un código para el ferrocarril subterráneo,
por qué aparecía en documentos oficiales del gobierno y por qué mencionaban una carga valorada en $100,000. Los esclavos fugitivos no eran referidos como carga por quienes los ayudaban a escapar, y ciertamente no se les asignaba un valor monetario en documentos del Departamento de Justicia, a menos que una idea perturbadora comenzó a formarse en la mente de María Valeria. ¿Y si no se trataba del ferrocarril subterráneo ayudando a esclavos a escapar, sino de algo mucho más siniestro? ¿Qué pasaría si fuera un tren gubernamental secreto involucrado en la captura y devolución de esclavos fugitivos bajo la infame ley de esclavos fugitivos? Con esta inquietante posibilidad rondando en su cabeza, María Valeria apenas pudo dormir. Al amanecer, estaba decidida a abrir el tercer vagón y descubrir la verdad, sin importar cuán perturbadora pudiera ser. Después de asegurarse de que Elena y Samuel tendrían suficientes tareas para mantenerse ocupados durante varias horas, tomó la sierra para metal, un candil, fósforos y comida para el día, y se dirigió nuevamente hacia el barranco. El tercer vagón aguardaba, tan silencioso y enigmático como el día anterior. María Valeria atacó la cadena oxidada con renovada determinación. El metal chirriaba y protestaba bajo la sierra, enviando pequeñas chispas y escamas de óxido, volando en todas direcciones. El proceso fue lento y agotador, pero finalmente, después de lo que pareció una eternidad, la cadena cedió. Con el corazón martilleando contra sus costillas, María Valeria retiró la cadena rota y se enfrentó a la puerta metálica. Estaba sorprendentemente bien conservada en comparación con el resto del tren, como si hubiera sido diseñada para resistir no solo el tiempo, sino también intentos forzados de entrada. En el centro de la puerta había una placa con un número de serie, USMT 3746 SIGM. Tomando una profunda respiración, agarró el pesado tirador y tiró. Durante un momento, nada sucedió. Luego, con un gemido metálico que resonó a través del barranco, la puerta comenzó a abrirse lentamente. El interior estaba sumido en una oscuridad casi total. María Valeria encendió su candil y lo sostuvo en alto, permitiendo que la luz amarillenta iluminara gradualmente el espacio. A diferencia de los otros vagones, este había sido preservado de manera sorprendente. No había ventanas que permitieran la entrada de humedad o vegetación, y la puerta había mantenido sellado el interior durante todos estos años. Lo primero que notó fueron las estanterías metálicas que cubrían ambas paredes laterales del vagón, desde el suelo hasta el techo. En ellas, perfectamente alineadas, había docenas de cajas de madera oscura, cada una asegurada con un pequeño candado y marcada con etiquetas oficiales. En el centro del vagón había una mesa larga de metal con diversos instrumentos, algunos reconocibles como balanzas de precisión y lupas, otros completamente extraños para ella. María Valeria se acercó a una de las cajas, la luz del candil bailando sobre la etiqueta amarillenta. En ella podía leerse: Propiedad del Tesoro de los Estados Unidos, San Francisco, 1842. Su pulso se aceleró. ¿Había encontrado realmente un cargamento de oro o plata del gobierno? Con manos temblorosas, examinó la caja. El pequeño candado estaba oxidado pero intacto. Usando el cincel y el martillo que había traído consigo, trabajó cuidadosamente en forzarlo. Después de varios minutos de esfuerzo concentrado, el candado finalmente se rompió. Al levantar la tapa de la caja, María Valeria contuvo el aliento. En el interior, sobre un lecho de terciopelo azul descolorido por el tiempo, descansaban ordenadamente 10 moldes metálicos de precisión. Cada molde tenía grabados intrincados, diseños en negativo, águilas, estrellas, retratos y números. Eran, sin lugar a dudas, moldes para acuñar monedas. Rápidamente revisó otras cajas, descubriendo más moldes,
troqueles de acero para diferentes denominaciones, placas de impresión para billetes, tintas especiales selladas en frascos de cristal y, lo más sorprendente, varios lingotes pequeños de oro y plata marcados con el sello oficial de la Casa de Moneda de los Estados Unidos. Este no era simplemente un transporte de dinero, era algo mucho más valioso y sensible. El equipamiento completo para una casa de moneda móvil, incluyendo los metales preciosos necesarios para iniciar la producción. En la parte trasera del vagón, una sección estaba separada por una reja metálica, creando una especie de oficina segura o quizás una pequeña armería. La puerta de la reja estaba cerrada pero no asegurada. Al abrirla, encontró un escritorio con más documentos, estos mucho mejor conservados que los del vagón anterior, y una pequeña caja fuerte empotrada en el suelo. Mientras revisaba los documentos, la historia comenzó a tomar forma. En 1842, con la expansión hacia el oeste en pleno auge y las tensiones entre el norte y el sur aumentando, el gobierno federal había diseñado un plan para establecer casas de moneda móviles que pudieran ser rápidamente reubicadas según las necesidades. Este tren era un prototipo, enviado en su viaje inaugural hacia Missouri, con todo lo necesario para establecer una operación de acuñación completa. Un documento en particular llamó su atención. Era una lista del personal asignado al proyecto, con sus responsabilidades específicas, y allí, en la sección de grabadores maestros, un nombre saltó de la página como si estuviera escrito con fuego: Valeria Domínguez, especialista en microinscripciones y seguridad. María Valeria sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Valeria Domínguez, su propio nombre en un documento de 1842. Ella habría tenido apenas 5 años en aquel entonces. No podía ser ella, obviamente. Pero ¿quién era esta mujer que compartía su nombre? Con manos temblorosas, siguió explorando los documentos hasta encontrar algo aún más sorprendente. Un perfil detallado de la tal Valeria Domínguez, incluyendo una fotografía en daguerrotipo. La imagen mostraba a una mujer de unos 40 años, con el cabello oscuro recogido y una expresión seria pero determinada. La semejanza era innegable y aterradora. Excepto por la diferencia de edad, podría haber sido el reflejo de María Valeria en un espejo. Según el perfil, Valeria Domínguez había nacido en Valencia, España, en 1802, y emigrado a los Estados Unidos en 1830 tras la muerte de su esposo. Una grabadora excepcionalmente talentosa, había sido reclutada por el Departamento del Tesoro por su habilidad para crear inscripciones microscópicas imposibles de falsificar. El documento mencionaba que tenía una hija pequeña llamada María. María, el primer nombre de María Valeria. Un escalofrío recorrió su espina dorsal mientras las piezas comenzaban a encajar. María Valeria siempre había creído que sus padres habían muerto en el barco que los traía a América. Esa era la historia que le habían contado las personas que la habían acogido. Pero ¿y si no fuera verdad? ¿Y si su madre no hubiera muerto en ese barco? ¿Y si hubiera sido separada de ella por alguna razón, o quizás incluso abandonada? Con el corazón latiéndole en los oídos, María Valeria continuó su búsqueda frenética entre los papeles. Encontró informes sobre el viaje del tren, mapas de rutas alternativas y, finalmente, un diario personal con la inscripción BD en la cubierta. Las manos le temblaban tanto que apenas podía sostener el pequeño libro. Lo abrió con reverencia, como si fuera un texto sagrado. La primera entrada estaba fechada el 12 de enero de 1842. Hoy me han informado que debo partir en una misión especial. El señor Spencer dice que mis habilidades son cruciales para el éxito del proyecto Liberty Line. Mi corazón está dividido. El deber para con mi país adoptivo me llama, pero ¿qué será de mi pequeña María? A sus 15 años está segura en el internado, pero
Y si no regreso, este viaje tiene peligros que no puedo ignorar. María Valeria pasó página tras página, absorbiendo la historia de una mujer brillante, atrapada en circunstancias extraordinarias. Valeria Domínguez había sido reclutada para un proyecto ultrasecreto, crear una casa de moneda móvil que pudiera ser rápidamente desplegada en territorios recién adquiridos. Pero el diario revelaba que Liberty Line tenía un propósito secundario: servir como fachada para operaciones de inteligencia relacionadas con las crecientes tensiones entre estados libres y esclavistas. Las entradas continuaban cronológicamente, detallando preparativos, preocupaciones y reflexiones personales, hasta que llegó a la entrada del 17 de marzo de 1842. Hemos sido descubiertos. No sé cómo, pero alguien ha revelado nuestra ruta. El Marshal Johnson cree que podría ser un traidor dentro del departamento. Esta noche cambiaremos de rumbo, tomando un desvío hacia el norte a través de territorio inexplorado. He enviado una carta a María explicándole todo, con instrucciones para que permanezca en Boston hasta recibir noticias mías. Que Dios nos proteja. La siguiente entrada, fechada el 18 de marzo, estaba escrita con una caligrafía temblorosa, casi ilegible en partes: emboscada al amanecer. Atacados por al menos 20 hombres armados, Johnson y Taylor han muerto. Williams está gravemente herido. Hemos descarrilado intencionalmente el tren en un barranco para evitar que caiga en manos enemigas. Los atacantes nos siguen. He ocultado los documentos más importantes y las placas maestras donde solo María podría encontrarlas si conoce la clave. Si no sobrevivo, espero que algún día ella comprenda por qué tuve que dejarla atrás. Mi querida niña, perdóname. Te llevo en mi corazón siempre. Tu nombre es mi legado para ti. Era la última entrada del diario. María Valeria se sentó en el suelo del vagón, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. Su madre no la había abandonado. Había sido separada de ella por el deber y luego por la tragedia. Durante todos estos años había creído una mentira sobre sus orígenes. Pero algo en la última entrada captó su atención. He ocultado los documentos más importantes y las placas maestras donde solo María podría encontrarlas si conoce la clave. Si no sobrevivo, espero que algún día ella comprenda por qué tuve que dejarla atrás. ¿Una clave? ¿Qué clave podría ser? ¿Y qué documentos y placas serían tan importantes como para esconderlos de manera tan especial? Las palabras finales resonaron en su mente. Tu nombre es mi legado para ti. Su nombre, María Valeria. No era casualidad que compartiera el nombre con su madre. Era un mensaje, un vínculo a través del tiempo. Podría ser también la clave mencionada. Con renovada energía, comenzó a examinar meticulosamente el vagón. En la pared trasera, casi oculto por la sombra, encontró un pequeño panel con letras grabadas dispuestas en una cuadrícula de 5 por 5. No tenía ninguna instrucción visible, ninguna indicación de su propósito. Pero María Valeria sabía instintivamente lo que debía hacer. Con dedos temblorosos presionó las letras que formaban María una tras otra. Nada sucedió. Intentó con Valeria. Nuevamente, nada. Finalmente, presionó las letras de Domínguez. Con un suave clic, el panel se deslizó hacia un lado, revelando un compartimento secreto. En su interior había una caja metálica sellada, aproximadamente del tamaño de un libro grande. María Valeria la sacó con reverencia. No tenía cerradura, solo una tapa perfectamente ajustada. Al abrirla, encontró varios objetos cuidadosamente envueltos en tela de seda negra. Desenvolvió el primero. Era una placa de acero del tamaño de la palma de su mano, exquisitamente grabada con el diseño de una moneda de $1, pero con modificaciones sutiles que nunca habían aparecido en ninguna moneda oficial. En lugar del lema habitual, las palabras «Libertad para todos» rodeaban el perfil.
El segundo objeto era un pequeño retrato en miniatura, pintado sobre marfil, que mostraba a una niña de unos 3 años, con grandes ojos oscuros y cabello negro rizado. En el reverso, escrito en diminuta caligrafía, «Mi tesoro, María Valeria, 1827». El tercer objeto era un sobre sellado, dirigido simplemente a mi hija. Con manos temblorosas, María Valeria lo abrió y extrajo varias páginas cubiertas por la misma elegante caligrafía del diario. «Mi querida María, si estás leyendo esto, significa que he fallado en mi misión de regresar a ti, pero de alguna manera, milagrosamente, has encontrado lo que dejé para ti. No sé cuántos años habrán pasado, ni qué mujer te habrás convertido, pero espero que hayas crecido fuerte, inteligente y bondadosa. La historia que debo contarte es extraordinaria y peligrosa. El proyecto Liberty Line no era simplemente una casa de moneda móvil. Era parte de un plan mayor, desarrollado por un grupo secreto dentro del gobierno que se oponía a la esclavitud y temía una guerra inminente entre el norte y el sur. Las placas que he diseñado no son para acuñar dinero común. Son para crear lo que llamamos monedas de libertad, un sistema financiero alternativo que estaría listo para implementarse si estallara la guerra civil. Cada moneda contiene microinscripciones que pueden verificarse con la lupa especial incluida en esta caja, imposibles de falsificar con la tecnología actual. Pero lo más importante es el documento adjunto. Es un decreto presidencial firmado en secreto, que otorga libertad inmediata y ciudadanía plena a cualquier persona esclavizada que presente una de estas monedas a un agente federal. El presidente ha negado públicamente cualquier intención de emancipación para mantener la paz, pero en privado ha autorizado este plan como último recurso. Este conocimiento es extremadamente peligroso. Fuimos atacados porque alguien descubrió parte de nuestro plan. Si las fuerzas pro-esclavistas encontraran estas placas y este documento, no solo destruirían nuestro trabajo, sino que podrían utilizarlo para identificar y eliminar a todos los involucrados en la red. Te confío este legado, hija mía. Úsalo sabiamente cuando el momento sea adecuado. La libertad no tiene precio, pero a veces necesita un símbolo tangible para convertirse en realidad. Con todo mi amor y fe en ti, tu madre, Valeria». Adjunto a la carta había un documento oficial con el sello presidencial, exactamente como había descrito su madre, junto con instrucciones detalladas para verificar su autenticidad. María Valeria permaneció sentada durante largo tiempo, sosteniendo las reliquias de una madre que nunca había conocido realmente, absorbiendo el peso de la historia y la responsabilidad que acababa de descubrir. Todo encajaba ahora. ¿Por qué el tren había sido atacado? ¿Por qué estaba en esta propiedad remota? ¿Por qué nadie quería estas tierras? El sol comenzaba a ponerse cuando finalmente salió del vagón, llevando consigo la caja metálica y el diario. Tenía mucho en qué pensar, muchas decisiones que tomar. De regreso en la cabaña, después de acostar a sus hijos, María Valeria pasó la noche leyendo y releyendo el diario de su madre, trazando conexiones, comprendiendo finalmente su propia historia. Y más importante aún, decidiendo qué hacer con el extraordinario legado que había descubierto. La guerra civil aún no había estallado, pero las tensiones aumentaban día a día. El compromiso de 1850 había proporcionado una paz frágil, pero María Valeria, como muchos otros, podía sentir que era solo temporal. Las monedas de libertad y el decreto presidencial podrían convertirse en herramientas cruciales en los años venideros. Mientras el amanecer comenzaba a iluminar el horizonte, tomó su decisión. No podía actuar sola. Necesitaba aliados, personas de confianza que compartieran el compromiso con la libertad y la justicia que había motivado a su madre.
Durante los meses siguientes, María Valeria comenzó a tejer cuidadosamente su propia red. Primero contactó con Solomon, el antiguo minero que había mencionado la Liberty Line años atrás. Tal como sospechaba, él era un conductor del ferrocarril subterráneo, ayudando a esclavos fugitivos a encontrar la libertad en el norte. A través de él, conoció a otros miembros de la red clandestina. Con extrema precaución, solo reveló partes seleccionadas de su descubrimiento a personas específicas. A nadie le contó la historia completa, excepto a un joven abogado abolicionista de Cincinnati llamado William Harrison, quien verificó la autenticidad del decreto presidencial y se comprometió a proteger su secreto. Este documento podría cambiar el curso de la historia, le dijo Harrison tras examinar cuidadosamente el papel amarillento. Pero también podría desencadenar una guerra prematuramente si cae en las manos equivocadas. Debemos ser pacientes y estratégicos. Con la ayuda de Harrison, María Valeria estableció un sistema para proteger y eventualmente utilizar las placas de acuñación. Las monedas de libertad comenzaron a producirse en pequeñas cantidades, escondidas en un taller secreto establecido en el sótano de la nueva casa que María Valeria construyó en su propiedad, utilizando madera de los árboles talados para crear un claro más grande. Cada moneda era una obra de arte en miniatura, con la inscripción microscópica que solo podía verificarse con la lupa especial diseñada por su madre. Y cada una representaba la promesa de libertad para una persona esclavizada. A medida que los años pasaban, la red de María Valeria creció, siempre en las sombras, siempre con extrema cautela. Elena y Samuel, ahora adolescentes, fueron gradualmente introducidos al legado familiar, convirtiéndose en participantes activos en lo que llamaban el Proyecto Domínguez. Cuando finalmente estalló la Guerra Civil en 1861, las monedas de libertad estaban listas. A través de la red del ferrocarril subterráneo, llegaron a las manos de agentes que operaban en territorios del sur, quienes las distribuyeron discretamente a personas esclavizadas seleccionadas. Aquellos que lograban cruzar las líneas hacia territorio de la Unión y presentaban una moneda a los agentes federales adecuados, recibían no solo su libertad, sino también documentos de ciudadanía completos. La existencia de las monedas y su poder legal se mantuvieron en estricto secreto. Oficialmente, estas personas obtenían su libertad a través de los canales regulares establecidos durante la guerra. Pero en realidad, el Proyecto Domínguez facilitó la emancipación de más de 500 personas antes de que Lincoln emitiera la Proclamación de Emancipación en 1863. Después de la guerra, María Valeria finalmente reveló la historia completa a sus hijos ya adultos, incluyendo la dramática forma en que había descubierto su verdadero origen y el legado de su madre. Juntos, decidieron preservar tanto la historia como el tren que había cambiado sus vidas. El tren oxidado en el barranco se convirtió en un sitio de peregrinación secreto para aquellos que habían sido liberados gracias a las monedas de libertad. Lo llamaban el santuario y muchos dejaban pequeños tributos, flores, notas de agradecimiento, incluso juguetes para los niños que nacían en libertad gracias al legado de Valeria Domínguez. María Valeria vivió lo suficiente para ver la 13ª enmienda abolir oficialmente la esclavitud en todo Estados Unidos. En 1870, a los 57 años, escribió sus propias memorias, detallando toda la historia del tren, las monedas y la extraordinaria mujer que había sido su madre. Estas memorias fueron preservadas por la familia, pero mantenidas en privado durante generaciones. No fue hasta 1942, exactamente 100 años después del incidente del tren, que Elena Harrington, entonces una anciana de 103 años, donó las memorias, junto con una de las monedas de libertad,
y el diario original de Valeria Domínguez a la Sociedad Histórica de Ohio. La historia permaneció relativamente desconocida hasta 2020, cuando un historiador investigando para un libro sobre el ferrocarril subterráneo descubrió los documentos en los archivos. El tren, sorprendentemente bien preservado gracias a los esfuerzos de 5 generaciones de descendientes de María Valeria, fue finalmente catalogado como Sitio Histórico Nacional en 2022. Hoy, el Tren de la Libertad de Domínguez es un pequeño pero significativo museo, ubicado en la propiedad que una vez fue considerada maldita y sin valor. Los visitantes pueden ver la locomotora restaurada, los vagones cuidadosamente preservados y, en una vitrina especial, las herramientas que una mujer valiente y decidida utilizó para abrir no solo un vagón de tren oxidado, sino también un capítulo oculto de la historia americana. Pero quizás lo más conmovedor de todo es la simple placa de latón que ahora adorna la entrada del museo, con las palabras que Valeria Domínguez escribió a la hija que nunca volvió a ver. Tu nombre es mi legado para ti. Un recordatorio de que algunos tesoros no están hechos de oro o plata, sino de coraje, sacrificio y el inquebrantable deseo de libertad. Pero una pregunta persiste hasta hoy. ¿Cómo llegó María Valeria a ser propietaria precisamente del terreno donde se encontraba el tren de su madre? ¿Fue pura coincidencia o alguna mano invisible la guió hacia su destino? Esta es una de esas preguntas que quizás nunca tenga respuesta. Algunos misterios están destinados a permanecer sin resolver, como muchos otros secretos enterrados en los rincones olvidados de América. Si te ha gustado esta historia, no olvides suscribirte para descubrir más relatos fascinantes de nuestro pasado oculto. Y dinos en los comentarios, ¿qué misterios históricos te gustaría que exploráramos a continuación? Contenido generado por inteligencia artificial.